En relación a la tercera pregunta o interrogante, menciona la siguiente premisa: la anemia megaloblástica. Recordemos que la anemia megaloblástica es un desorden que se caracteriza porque por carencia de la vitamina B12 y del ácido fólico no hay una buena síntesis nuclear. El órgano comprometido, en este caso, dentro de la célula es el núcleo y por lo tanto el ADN celular. De tal manera que por falta de estas vitaminas va a haber una mala producción de ADN, en el sentido que será de mala calidad. De tal manera que la médula ósea reconoce que las células que se están formando con este ADN alterado son anormales y por lo tanto las van a destruir dentro de la hemólisis, dentro de la misma médula ósea, produciéndose el cuadro de hemólisis intramedular o eritropoiesis ineficaz. La característica muchas veces de la anemia megaloblástica en sangre periférica es la presencia de pancitopenia, es decir, anemia macrocítica con un volumen mayor de 120, neutropenia, es decir, menos de 1500 neutrófilos, y trombocitopenia, es decir, menos de 100.000 plaquetas. Analicemos las alternativas. En la primera alternativa dice leucocitosis y trombocitosis, situaciones que no se dan porque ya hemos dicho que más bien la anemia megaloblástica produce pancitopenia y no pancitosis. En segundo lugar dice incremento o aumento en la síntesis del ácido desoxirribonucleico. Y hemos explicado antes que en la anemia megaloblástica lo que hay es una alteración en la síntesis del ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto hay disminución de su producción, porque este ácido, al estar mal formado, induce la destrucción celular dentro de la misma médula ósea. Después mencionan a la muromidasa sérica disminuida, situación que no se da. Como cuarta alternativa colocan neutrófilos, leucocitos y trombocitos, pero no dicen si están normales, si están incrementados o si están disminuidos. Y por último mencionan ninguna de las anteriores, que para términos estrictamente académicos sería la respuesta correcta, porque la alternativa D podría ser siempre y cuando no mencionen que están disminuidos. Y además en la alternativa D no mencionan a la anemia, mencionan a los neutrófilos y los leucocitos. Y recordemos que los neutrófilos son un tipo de leucocitos. Por lo tanto, la alternativa que se debe marcar, a mi entender, es ninguna de las anteriores, que corresponde a la alternativa E. La cuarta pregunta tiene la siguiente aseveración o premisa: en anemia megaloblástica marque lo correcto, y nos dan 4 o 5 alternativas. En primer lugar dice hay hemólisis intramedular debido a la alteración cualitativa de las células, que es la respuesta correcta. Habíamos mencionado en la pregunta anterior que la deficiencia tanto del ácido fólico y o de la vitamina B12 induce a formar un ADN de mala calidad y por lo tanto induce la destrucción de las células hematopoyéticas, no solamente de las células rojas, sino de los leucocitos y de las plaquetas a nivel intramedular, produciéndose un cuadro de eritropoiesis ineficaz. La segunda alternativa menciona que la presencia de macrocitosis se debe a la alteración a nivel del ARN celular, lo cual no es cierto, porque el citoplasma en relación a los glóbulos rojos está normal, de tal manera que nosotros podemos comprobar que en la anemia megaloblástica no hay alteración en la síntesis de hemoglobina, como sí sucede en la anemia ferropénica. Por eso es que en la anemia ferropénica hay anemia microcítica hipocrómica, porque implica o compromete la producción o síntesis de hemoglobina, situación que no se da con la anemia megaloblástica. Después la tercera alternativa dice cursa con reticulocitosis. Ya habíamos visto en la clase de anemias que los síndromes anémicos los podemos dividir en dos grandes grupos, teniendo en cuenta el recuento reticulocitario. Los que tienen reticulocitos normales o disminuidos son las anemias por menor producción, y dentro de ellas están las anemias carenciales,
y dentro de las anemias carenciales está la anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en todo el mundo, y la anemia megaloblástica, que justamente toca esta pregunta. Por lo tanto, la anemia megaloblástica no va con reticulocitos. Puede haber en un cuadro hemolítico congénito, sobre todo, una crisis megaloblástica debido al consumo de folato, ya que hay destrucción permanente de los glóbulos rojos. Pero los reticulocitos incrementados no se deben a la anemia megaloblástica, sino a la patología de fondo, que es la anemia hemolítica congénita, como sucede, por ejemplo, en las talasemias mayores, en la anemia drepanocítica o en la misma esferocitosis hereditaria. En síntesis, la anemia megaloblástica no va con reticulocitosis, más bien va con reticulocitos o normales o frecuentemente disminuidos. Cuarta alternativa menciona a los depósitos de hemosiderina. Recordemos que la hemosiderina es el depósito de hierro fijo, aquel que se encuentra en los macrófagos de la médula ósea, que van a ceder este hierro a los eritroblastos a través de la función de la transferrina, que los transporta o que transporta este hierro de los macrófagos hacia los eritroblastos para formar sangre nueva. Y como en la anemia megaloblástica hay una destrucción de los glóbulos rojos alterados en la médula ósea, el hierro no se utiliza adecuadamente. De tal manera que lo más frecuente de encontrar cuando se estudia la hemosiderina es que ella esté incrementada porque no se usa. Por lo tanto, la alternativa es falsa. Y por último, en relación a esta pregunta, tenemos que la trombocitosis es un hallazgo frecuente. Y ya hemos dicho que más bien la anemia megaloblástica induce trombocitopenia o puede cursar con trombocitopenia debido a la eritropoiesis ineficaz. El hallazgo de trombocitosis es un dato muy frecuente en la anemia ferropénica del adulto. Recordemos que en la anemia ferropénica del adulto la trombocitosis se presenta debido a que la causa más importante para la anemia ferropénica en este adulto es la pérdida crónica. Entonces hay una trombocitosis reactiva. Recordemos que la anemia ferropénica es la causa más frecuente de trombocitosis en el mundo. De tal manera que cuando encontramos una cifra de recuento plaquetario por encima de lo normal, es una obligación descartar que haya una carencia de hierro. Y si no la hay, tenemos que buscar otras patologías, dentro de ellas sobre todo las neoplasias tipo síndromes mieloproliferativos crónicos. Policitemia vera, por ejemplo, leucemia mieloide crónica, trombocitemia esencial o mielofibrosis. De tal manera que la alternativa correcta de marcar en esta pregunta que está en relación a la anemia megaloblástica es la A, es decir, el cuadro hemolítico intramedular se presenta debido a la alteración cualitativa de las células hematopoyéticas por falla en la producción de ADN. La siguiente pregunta tiene que ver con neoplasias hematológicas. Recordemos que los linfomas son las neoplasias hematológicas que se originan usualmente en los órganos extramedulares, fuera de la médula ósea, y usualmente en los ganglios. De tal manera que la característica desde el punto de vista clínico en el linfoma, sea Hodgkin o no Hodgkin, es la presencia de síndrome linfoproliferativo, es decir, presencia de adenopatías que pueden estar circunscritas a una región de nuestro cuerpo o diseminadas de acuerdo al estadio de la enfermedad. ¿Los linfomas pueden tomar la médula ósea? Sí pueden tomar la médula ósea. ¿Cuándo? Cuando el linfoma es de alto grado de malignidad o cuando el linfoma es de bajo grado de malignidad pero está en la fase final de la enfermedad. Entonces analicemos las alternativas que nos dan en relación a los linfomas. La alternativa A dice, debutan invadiendo la médula ósea. Usualmente no. Hemos dicho que son neoplasias hematológicas de origen extramedular y que usualmente comprometen o implican el compromiso ganglionar. Toman la médula ósea en la fase final de la enfermedad o en los linfomas de alto grado de malignidad al inicio de la enfermedad. La alternativa B dice, las células de Rieger-Steenberg
solo se encuentra en la enfermedad de Hodgkin. Recordemos o repasemos que es la célula de Rieger-Steinberg. La célula de Rieger-Steinberg es una célula neoplásica que hasta ahora permanece como o de origen desconocido, porque en algunos linfomas se expresa desde el punto de vista de inmunistoquímica o citometría de flujo marcadores para linaje B, es decir, CD19 y CD20 positivo. En otros tumores linfomatosos expresa marcadores para linaje T, por ejemplo CD4 o CD7. Y en otros linfomas no expresa marcadores ni para linaje B ni para linaje T. Por lo tanto, se asume hasta la fecha como que la célula de Rieger-Steinberg no tiene una causa conocida. La célula de Rieger-Steinberg, si bien es una célula que se reconoce como neoplásica, se presenta en los dos tipos, o se puede presentar en los dos tipos de linfoma. Es cierto, para la enfermedad de Hodgkin debe estar necesariamente presente para hacer este diagnóstico, pero también se puede presentar en los linfomas no Hodgkin. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un linfoma de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin si en ambos puede estar presente la célula de Rieger-Steinberg? La diferencia es que la enfermedad de Hodgkin, en donde debe estar necesariamente presente la célula de Rieger-Steinberg, se acompaña esta infiltración de este tipo de células por un fondo llamado entre comillas apropiado. Y este fondo está conformado por un infiltrado pleomórfico de células sanguíneas. Es decir, rodeando la Rieger-Steinberg voy a tener neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y células plasmáticas. A diferencia de los linfomas no Hodgkin, que acompañando a la célula de Rieger-Steinberg, si está presente en este tipo de linfomas, solamente encontraremos dos tipos de células, linfocitos e histiocitos. Y recordemos que el histiocito es un monocito que se alojó en un tejido. Esa es la diferencia entre un linfoma no Hodgkin de un linfoma de Hodgkin. La alternativa C dice: el estadio 2 se presenta cuando se afectan dos grupos ganglionares que respetan el diafragma, en este caso supradiafragmáticos, y es cierto. El estadio 2 de los linfomas se asume como tal cuando hay dos grupos ganglionares o inclusive un poco más de dos, pero por encima o por debajo del diafragma, respetando el límite del diafragma. Cuando hay adenopatías linfomatosas, tanto supra e infradiafragmáticas, se dice que el estadio es 3 o 4, dependiendo si además del compromiso ganglionar hay compromiso de los órganos extralinfáticos para asumirlo como estadio 4. Por lo tanto, es una alternativa correcta y valedera la alternativa C. La alternativa D dice: los de tipo cutáneo se refiere a los linfomas, en su mayoría son de estirpe T, y esto también es cierto. Más del 90 e inclusive más del 95% del linfoma cutáneo es de estirpe T, y eso le da mal pronóstico de enfermedad. Recordemos que el linaje T compromete o confiere mal pronóstico a la patología linfomatosa. El linfoma cutáneo tiene dos fases. La fase cutánea se llama micosis fungoide, mientras que la fase leucémica, es decir, cuando las células linfomatosas han tomado la médula ósea y se encuentran circulando por la sangre periférica, se llama síndrome de César. Entonces la alternativa D también es correcta, porque los linfomas de tipo cutáneo en su mayoría son de estirpe T, que le confieren mal pronóstico, es decir, muy difíciles de ser susceptibles de curación. Y la última alternativa dice: no son sensibles a los corticoides, lo cual es falso, porque ya hemos mencionado que toda patología que tenga que ver con linfocitos va a ser sensible a la acción lítica de los corticoides, inclusive enfermedades que no son hematológicas, como sucede con las conectivopatías o con las dermatopatías o con las nefropatías, en donde hay un linfocito de por medio. Siempre ustedes encontrarán, formando parte del esquema de terapia, el uso de corticoides, ya sea de prednisona, dexametasona o metilprednisolona, de acuerdo a la gravedad del cuadro. De acuerdo a la gravedad del cuadro nos
decidiremos por un corticoide de acción rápida o ultra rápida o una de acción más lenta. Entonces, esta pregunta tiene dos alternativas correctas o verdaderas, la C y la D.